Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Bendiciones en Cristo para todos los amables oyentes en esta hermosa mañana que Dios nos regala. Por su gracia nos podemos reunir un día más para estudiar el mensaje glorioso de su bendita palabra. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial para encomendar el estudio de su palabra en este día, para que abra nuestro entendimiento y nos permita sacar un buen provecho de esta enseñanza en este día. Amadísimo Dios, te doy gracias por cada uno de los oyentes que en estos momentos están escuchando esta enseñanza. Te ruego, Padre, que abras sus ojos espirituales y les permitas ver la verdad de tu palabra. Te ruego, Padre, que les permitas comprender la obra redentora de Cristo a su favor. También te ruego, Señor, que les proveas para todo lo que necesitan en su diario vivir y que les des un corazón agradecido al reconocer tu bondad y tu amor para con ellos cada día. Gracias, mi buen Dios, por todos los que escuchan este mensaje. Permite que tu palabra sea de gran bendición a sus vidas y permíteme, Señor, que las palabras que yo hoy enseñe sean conforme a tu verdad y tu pueblo sea grandemente edificado y los que no te conozcan hoy conozcan a tu Hijo para que sean salvos. Te lo pido, Padre, en el glorioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Seguimos adelante con nuestro estudio consecutivo de la primera carta del apóstol Juan. Recuerden que estamos estudiando el capítulo 5, en los versículos 6 hasta el 12. En el estudio pasado consideramos el versículo 6 y hoy consideraremos los versículos 7 hasta el 9. Vamos a leer esta porción de las Sagradas Escrituras. Primera de Juan 5, 7 al 9. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Amén. Estos pues serán los versículos en los cuales vamos a meditar en esta mañana. Estamos estudiando y considerando el testimonio triple de Dios a la humanidad. El testimonio triple es un testimonio que se da tanto en el cielo como en la tierra. Noten lo que dice el versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Amén. Dice aquí claramente que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo dan testimonio en el cielo. Ellos son del cielo y siempre han estado en el cielo desde la eternidad, porque son Dios, porque es la Trinidad de Dios. El Padre envió al Hijo y el Hijo al Espíritu Santo. Este es el testimonio de la Trinidad divina. Note nuevamente lo que dice el verso 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es Cristo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Está hablando entonces de la Trinidad de Dios. Dios es una Trinidad, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero un solo Dios en esencia. Son uno, un Dios verdadero, manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Noten ahora lo que dice el versículo 8. Dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres
concuerdan. Amén. Entonces vemos aquí que el testimonio en la tierra también es el testimonio del Espíritu, del agua y la sangre. Entonces vemos que el testimonio divino también es un testimonio manifestado en la tierra. El texto dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. El Espíritu Santo dio testimonio del nacimiento de Cristo. En Mateo 1, verso 20 dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo a José: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella hay engendrado del Espíritu Santo es. El Espíritu Santo entonces está testificando aquí del nacimiento de Jesucristo. El Espíritu Santo también dio testimonio de su concepción. En Lucas 1:35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vemos aquí al Espíritu testificando a María de su concepción y quedando registrado en las Sagradas Escrituras para toda la posteridad y como testimonio a la Iglesia de que Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María. También el Espíritu Santo testificó de su bautismo, como lo vimos en el estudio pasado. Dice en Lucas 3:22: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Espíritu, de manera visible como paloma, descendió sobre Cristo, testificando que Él era el Mesías ungido, el que venía del cielo a la tierra a redimir a los pecadores. Y el Espíritu Santo también dio testimonio del ministerio de Cristo en la tierra. Noten lo que dice Lucas capítulo 4, 18 al 21. Lucas 4, 18 al 21. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Claramente entonces vemos que el Espíritu Santo dio testimonio del ministerio de Cristo. En esos momentos que él estaba en la sinagoga, se cumplió esa profecía. Dijo el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo sobre Cristo? Cuando se bautizó, dando testimonio público de que Él era el ungido. Ahora aquí en la sinagoga dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Espíritu Santo dio testimonio, ungiendo a Cristo, y da testimonio del ministerio que el Padre le encomendó al Hijo: dar buenas nuevas a los pobres. Lo envía a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, amables oyentes, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor. Si crees en Cristo, serás libre de la esclavitud del pecado y de Satanás. Si crees en Cristo, sus ojos serán abiertos y será quitada su ceguera espiritual y podrás ver el reino de Dios y comprender la verdad eterna de su palabra. Él vino a poner en libertad a los oprimidos. Si tú crees en Cristo, serás libre de la opresión de este mundo y tendrás libertad en el Salvador. Si tú crees en Cristo, Él te dará la vida eterna, porque Él vino a predicar el año agradable al Señor. Él vino a dar las buenas nuevas de salvación a los hombres, porque solo en Él hay salvación. Por eso hoy
debes venir a los pies de la cruz, amable oyente, y lavar tus pecados en la sangre de aquel que descendió del cielo a la tierra y que fue testificado por el Espíritu Santo y por la voz del Padre, el cual dijo: en Él tengo complacencia. Ven a Jesús y lava tus pecados en la sangre, porque solo Él te puede purificar, darte un nuevo corazón y darte una nueva vida, para que en el día del juicio no te alejes de Él avergonzado, sino que entres al gozo del Señor, porque has lavado tu maldad en la sangre de aquel que murió en la cruz para salvarte. Y luego el pasaje de nuestro estudio nos dice que Él también dio testimonio del agua. Vamos a hablar entonces del testimonio del agua. El testimonio del agua es el bautismo. Jesús dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El testimonio público del bautismo en agua por parte de los creyentes, como una de las ordenanzas del Señor Jesús, dio testimonio, ha dado testimonio y seguirá dando testimonio público en la tierra de la obra redentora del Señor Jesús en la vida de los pecadores arrepentidos. Así es, amables oyentes, el testimonio público del bautismo en agua evidenciará y mostrará al mundo, testificará al mundo que hubo alguien que vino del cielo a la tierra, que murió en la cruz y derramó su sangre, y que hemos creído en ese sacrificio y confiado en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y en consecuencia, nosotros nos bautizamos, testificando públicamente en el acto bautismal de que así como Cristo murió y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, así también nosotros morimos y somos lavados con el agua de su palabra y su bendición eterna en la cruz de nuestra maldad. Así es, amables oyentes, el testimonio del bautismo en agua ha dado testimonio y seguirá dando testimonio público en la tierra de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la vida de los pecadores arrepentidos. Si morimos con Cristo, resucitamos con Cristo. Eso habla y eso testifica el bautismo en agua. Noten lo que dice Marcos 1:5. Dice así: y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan el Bautista bautizó a muchos, porque venían arrepentidos. En Lucas capítulo 2, versículo 41, dice lo siguiente. Lucas 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los creyentes de la iglesia primitiva tan pronto creían en Cristo, se bautizaban, daban testimonio público de que habían creído, de que habían confiado en el Salvador y eran añadidos a la iglesia. Y dice que en un día se bautizaron como 3,000 personas porque creyeron y confiaron en la obra redentora de Cristo. El bautismo en agua testificó públicamente a través de estos 3,000 creyentes de que Cristo es el Salvador. En Hechos 10:47 también encontramos la siguiente expresión. En Hechos 10:47 también dice lo siguiente: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Pedro dice aquí que los que han recibido el Espíritu Santo, es decir, los que han creído en Cristo, testificarán públicamente en el bautismo en agua de que han creído y confiado en el Señor. En Hechos 18, verso 8, también dice lo siguiente: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Nuevamente el testimonio de las Escrituras nos muestra
que los que creían en Cristo. En este caso, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. Y muchos de los corintios oyeron esto y se bautizaron como testimonio público de su fe en Cristo. Y en Romanos 6, versículo 3, dice lo siguiente. Romanos 6, 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Claramente, Pablo aquí está diciendo que todos los que hemos creído, hemos sido bautizados en Cristo. Hemos dado testimonio público de nuestra fe en Cristo, porque el Espíritu Santo vino a morar y creímos en Él, y entonces testificamos públicamente de que Él es nuestro Salvador. Hemos sido bautizados en su muerte, dice. Cuando nos bautizamos y nos sumergimos en el agua, hacemos la semejanza de la sepultura. Morimos con Cristo y luego resucitamos con Cristo al salir del agua, limpios y lavados de nuestros pecados para una nueva vida en Cristo. Y por último tenemos el testimonio de la sangre del Señor. La sangre es la vida, porque la vida en la sangre está. Desde el Edén, después de la caída del hombre, Dios estableció que sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados, porque la paga del pecado es muerte. El pecador tenía que morir por su pecado, o alguien tenía que morir como sustituto cubriendo la falta de su maldad. El animal sustituto tenía que ser perfecto, sin defecto, para que su sangre sirviera para la remisión del pecado del ofensor. La muerte de Cristo en la cruz, el derramamiento de su sangre fue el perfecto sacrificio por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. Él no cometió pecado. Como un cordero perfecto fue a la cruz y se ofreció en sacrificio por todos nosotros. Por tanto, el testimonio de la sangre y su sacrificio, la Iglesia lo hace evidente y público cuando celebramos la Santa Cena del Señor. Así es, amables oyentes, cuando nos reunimos como Iglesia y comemos el pan y bebemos la copa, estamos testificando públicamente que Jesucristo vino del cielo a la tierra y pagó la deuda de nuestros pecados. Estamos testificando que el cuerpo de Cristo fue sacrificado en la cruz. Y con la copa estamos testificando que su sangre fue derramada para la remisión de nuestros pecados. Así que nosotros como Iglesia hacemos evidente y público el testimonio de la sangre cuando como Iglesia nos reunimos y comemos el pan y bebemos la copa de la vid. En la Santa Cena se presenta, se recuerda, se proclama y se agradece el sacrificio perfecto de Cristo por nuestros pecados. Y al mismo tiempo se presenta al pecador la oportunidad de arrepentirse y apropiarse por la fe de sus beneficios sanadores y salvíficos para su reconciliación con Dios, amables oyentes. El testimonio de la Santa Cena anuncia que hubo alguien que vino hace 2000 años y pagó la deuda de nuestros pecados. El testimonio de la Santa Cena nos muestra que ya no hay más sacrificios por el pecado, que con una sola ofrenda Dios hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esa ofrenda es la ofrenda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual vino del cielo a la tierra a ofrecerse en sacrificio perfecto, sin mancha y sin contaminación, como un cordero que había sido preparado desde antes de la fundación del mundo para redimirnos de nuestra maldad. Por tanto, agradezcamos a nuestro buen Dios por este precioso y maravilloso sacrificio hecho en favor de nosotros en Cristo Jesús. Démosle gracias a Él por su maravilloso amor, por su maravilloso sacrificio que Él dio en favor de nosotros. Porque la Escritura dice en Hebreos 10, del 1 al 14, lo siguiente: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen
continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de los pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Al leer este largo pasaje, podemos comprender que los sacrificios del Antiguo Testamento, los machos cabríos, las ovejas que se ofrecían en el tabernáculo, no podían quitar para siempre el pecado. Fue necesario entonces que viniera el Cordero perfecto, el cual se ofrecería una sola vez y para siempre para redimir y limpiar el pecado de su pueblo. Por eso en el verso 6 dice: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El Señor Jesucristo vino del cielo a hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál era esa voluntad del Padre? Redimirnos en la cruz del Calvario, dar su vida en rescate por nosotros. Por eso dice el texto en el versículo 14, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda bastó, la ofrenda del sacrificio perfecto de Cristo para librarnos de la condenación eterna. Por eso, tú tienes que confiar en Cristo. Si no lo haces, te perderás eternamente. Él es el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Él es la resurrección y la vida. Y nadie puede ir al Padre sino por Él. Si no confías en Él, te perderás eternamente. Solo Jesucristo te puede dar la salvación. Por eso este programa existe y Dios lo permite al aire, para testificar de aquel que hace algo más de 2000 años vino a este mundo y dio su vida en rescate por nosotros. Dio su vida para que nosotros tuviésemos vida. El justo vino a morir por los injustos, para llevarnos a Dios. Ven hoy a Jesús. Él es la resurrección y la vida. Él es la ofrenda perfecta que nos hace perfectos para siempre. Él es el Hijo de Dios. Él es el que vino mediante agua y sangre y testificó el Espíritu Santo de que Él era el ungido de Dios. No deseches, por tanto, este llamado que te hace el Espíritu Santo a tu vida. Arrepiéntase de todo corazón y confía en Cristo como su Señor y Salvador. Y tú, que ya eres creyente, sigues confiando en Jesucristo, amándole y sirviéndole cada día, porque el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos impulsa a vivir para Él y a hacer su santa y perfecta voluntad en este mundo. Examínate, ¿cómo estás viviendo? ¿Estás amando a Cristo realmente o estás todavía en el pecado? ¿Estás todavía dudando si realmente Cristo es su Señor? Solo Jesús, querido hermano, puede darte una verdadera esperanza.
Solo Jesús puede fortalecer tu vida en este mundo y darte las fuerzas para seguir viviendo. Recuerda siempre que Jesús es el Hijo de Dios y que solo en Él podemos agradar al Padre. Querido hermano, sigue amando y creyendo en Cristo hasta el último día de tu existencia, porque solo Él te puede dar la paz y una muerte en paz y en reconciliación con Dios. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.